El día de hoy vamos a iniciar con la unidad 4, la implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativos. Los objetivos de esta unidad son, en primer lugar, conocer la gestión de los procesos de investigación social cualitativos, divididos en 4 partes: acceso a recolección de datos, almacenamiento de datos, diseño inicial y ajustes, análisis progresivo de recolección de datos. Y el objetivo 2, implementar los procesos de investigación social al proyecto de investigación personal. A continuación les presentaré un mapa conceptual de la unidad 4, el cual nos va a llevar o nos va a dar pauta a visualizar una guía de investigación. Primero que nada nos hablan acerca de la formulación de preguntas ejes de investigación, lo cual nos va a permitir establecer un diseño que dará pauta a la orientación de cómo generar y recolectar información y cómo realizar el análisis cualitativo de los datos, el cual al mismo tiempo ayudará a definir el objetivo de la gestión del proceso de investigación cualitativa, el cual se hace pues a través nuevamente de la generación y recolección de información. Esta generación y recolección, de acuerdo con el mapeo, nos ayuda a identificar cuáles son las fuentes más adecuadas a utilizar en nuestra investigación. Podemos utilizar fuentes primarias o secundarias. Asimismo, nos va a ayudar a seleccionar cuáles son las técnicas más convenientes y pertinentes para la generación y recolección de información, lo cual nos va a llevar a adaptar o desarrollar instrumentos para la generación y el registro de la información, que a la vez esto nos va a permitir desarrollar estos procesos de generación, obtención y registros de la información, ¿no? Este desarrollo nos lleva a organizar los datos y crear archivos en 3 niveles: primarios, secundarios y terciarios. Cuando hablamos del nivel primario, nos referimos a la lectura de archivos e identificación de segmentos para realizar una categorización y codificación de archivos. Cuando hablamos de los secundarios, de los archivos secundarios, estamos efectuando un ordenamiento de segmentos. Esto para tener una búsqueda más tangible o más fácil de nuestros archivos. Ahí podemos identificar algunos patrones, secuencias, procesos, reglas, estrategias y algunas que otras relaciones. Estos archivos secundarios nos van a ayudar a realizar descubrimientos, los cuales nos llevan a su vez a los archivos terciarios, que es la transcripción o la escritura de los memos. 4.1. El acceso o entrada de datos. Según McCracken, la investigación de corte cualitativo tiene un personaje muy importante, que es el investigador, quien es la persona que adelanta el proceso correspondiente a lo funcional u operacional, es decir, la persona opera y funciona como un principal instrumento para recolectar y analizar los datos. Esta referencia mediadora del papel del investigador pues resulta útil en 2 sentidos. Por un lado, sirve para enfatizar cómo este investigador o este personaje no puede cumplir cabalmente con los objetivos de la investigación sin acudir de manera amplia a su experiencia personal, a su imaginación y por lo tanto pues a su inteligencia. De otra manera, también es importante hacer hincapié en que nos ayuda a visualizar cómo el conjunto de la investigación depende para su éxito del alto grado de relación que el investigador logre construir con los actores sociales a investigar, es decir, con las personas de manera individual o con el grupo de personas con las que se van a trabajar en cierto proyecto de investigación.
4.2. La recolección de datos propiamente dicha, como la conducción del proceso y manejo de las técnicas correspondientes. En esta parte nos vamos a ocupar de la caracterización lógica del proceso de recolección de datos, así como de algunas estrategias y medios que nos ayudan a este propósito. Es muy importante definir un rasgo que identifica el proceso de recolección de datos en la metodología cualitativa, el cual es nombrado o concebido como la inestructuración, entendida en dos sentidos completamente diferentes y que no son sinónimos. Por un lado, esta inestructuración nos habla de que la investigación cualitativa no es homogénea y por otro lado no predetermina. Es decir, hasta cierto punto sí es flexible para poder acceder a lo que quiere saber o comprender desde una perspectiva de interlocutor. Para esto se requiere realmente un esfuerzo consciente del investigador para realizar una búsqueda siguiendo el curso del pensamiento y de las comprensiones de los interlocutores con los que va a trabajar. Asumir lo anterior conduce a que el investigador realice en la práctica un encadenamiento de los temas abordados a partir de las propias respuestas ofrecidas por la o las personas que estén siendo interpeladas, tal y como ocurre en las entrevistas individuales o grupales. Seguimos con el tema. Las primeras fases de la investigación, como ya lo han dicho en la teoría fundada y en la etnografía, pues parten de una pregunta general de manera amplia, la cual pretende generar o desencadenar una conversación fluida en cierta forma natural o espontánea, y lo cual dará respuesta a una pregunta inicial. Esta pregunta inicial hay que dejarla que sea libre y que sea lo más completamente posible, porque de ahí van a partir otras preguntas que serán como que el encadenamiento lógico a nuestro tema de estudio. Podríamos decir que vamos a partir de una pregunta general y de ahí vamos a sacar las preguntas particulares. A esto se refiere. La función de estas preguntas pues va a ser tener un tema de estudio, partiendo de algunas particularidades, ¿no? Estas particularidades, por lo regular, es importante pues externarlas, ¿no? O como dicen, ponerlos sobre la carta sobre las mesas, ¿no? Estas particularidades tienen algunas connotaciones muy específicas. Por ejemplo, la selección de las personas o persona que van a intervenir en la investigación como informantes o informantes y que serán los protagonistas pues de este trabajo, ¿no? Estas particularidades a su vez nos van a llevar a algo que se llama técnicamente el encuadre y que se materializa en una perspectiva mental que, unida a una posición relacionada frente a las personas que vamos a involucrar, va a permitirnos a nosotros como investigador a lo que podríamos llamar o llaman sintonía metafóricamente, que no es otra cosa que la calidad del encuadre que depende de la relación o los vínculos de suficiencia y calidad de trabajo que se haya hecho previamente en el trabajo de investigación documental. En general, la orientación del proceso de recolección de datos pues es importante, dado que es nuestro plan referencial no prescriptivo. En otras palabras, es nuestra guía amplia que nos va a situar en diferentes dimensiones de la realidad que vamos a explorar. Pero eso no nos va a obligar a realizar un recorrido en el orden que ya está preestablecido, dado que sí es modificable. ¿Se acuerdan que en otras clases hemos hablado de este ir y venir que la investigación cualitativa
tiene como característica, ¿no? Ahora sí, cuando hablamos de la generación y recolección de datos, pues esta valga recordarse que se va ajustando conforme se va avanzando en el proceso de comprensión de la realidad que se tiene bajo estudio. Y pues en este sentido hay que entender que las previsiones iniciales hechas son de naturaleza tentativa, ¿no? No es determinante. Ahora, las anticipaciones necesarias tienen que ver con cuestiones más específicas como el costo, la viabilidad de la investigación, los recursos y el tiempo que se requiere. En algunas de las sedes que he visitado he dado algunos de los ejemplos. Uno de los ejemplos más repetitivo quizás ha sido el del doctor Ángel Segovia, quien había hecho una evaluación o recapitulación de los chicos rechazados de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y hacíamos ahí la observación de que probablemente en un principio su investigación o el corte de su investigación no era viable por el tipo de personas o agentes o actores sociales que quería investigar, dado que estos no eran tangibles ni fácil de localizar. Aparte, el tiempo que tenía para hacer la investigación era corto y pues realmente no, no iba a costearse por sí sola, ¿no? Entonces, es importante hacer mención que siempre el plan va a ser emergente y va a ser cambiante a partir de los hallazgos que vayamos ubicando a lo largo de nuestra investigación. 4.2.1 El muestreo y el proceso de recolección de información. Bien, el plan de recolección de información cualitativa nos habla de que tiene algunos aspectos que se destacan. En particular son dos. El primero nos habla de la definición de estrategia de muestreo y el segundo de la selección de los participantes. Nuevamente retomo el ejemplo del doctor Segovia, dado que su estrategia de muestreo no era ni conveniente ni tampoco pertinente, dado que los estudiantes ya eran egresados y estos estudiantes no eran fácil de contactarlos, ¿no? Entonces, el solicitar 50 estudiantes de cada generación a partir del 2005, 2006, 7, 8 y 9 no fue una buena estrategia de muestreo. Independientemente de esto, la selección de los participantes tampoco fue la más acertada, dado que él quería a un número específico, a un número específico, 50 estudiantes por generación de estudiantes rechazados, pero estos estudiantes los quería con cierto tipo de matrícula, ¿no? Y pues lo más idóneo era hacer una selección de participantes por conveniencia. Ahora sí, ahí vemos que no hubo pertinencia en un principio y posteriormente tuvo que adecuar su estrategia de muestreo y la selección de estos participantes, ¿no? Y esto fue a partir de los lugares y situaciones que él fue viviendo. Ahora bien, este muestreo y proceso de recolección de información no nada más tiene que ver con la pertinencia, que es definida como la identificación y logro del concurso de los participantes que pueden aportar la mayor o mejor información de la investigación. Y pues tampoco es nada más la pertinencia, sino la adecuación. Esta adecuación la podemos entender como contar con los datos suficientes disponibles para desarrollar una completa descripción de fenómenos, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de conveniencia, nos referimos a dos aspectos muy básicos. El primero, la elección del lugar, que es importante saber en dónde vamos a ubicar a
o a recolectar nuestros datos, ¿no? Y por el otro, la adopción de una alternativa que permita a nosotros como investigadores posicionarnos socialmente, pues dentro de un grupo que buscamos analizar mediante una oportuna ubicación mental y cultural. Es decir, es importante hacer un estudio previo con respecto al actor social con el que vamos a trabajar para estar un poco vinculados con ellos y hasta cierto punto podríamos decir que tener empatía. Ahora bien, también es importante hacer uso de la oportunidad en el muestreo. La oportunidad nos habla de que es estar en el momento justo y en el lugar preciso para la obtención de los datos requeridos. Y pues finalmente también es importante la disponibilidad en el muestreo. Y esta disponibilidad se refiere al acceso libre y permanente de aquellos lugares o situaciones que requiera de nuestra investigación. 4.2.2 Estrategias, técnicas y medios para generación y recolección de información. Aquí vamos a ver 5 subtemas muy importantes y que en la práctica estoy segura que ustedes ya los han llevado a cabo. El primer tema es el análisis documental. ¿Por qué es tan importante esta estrategia y esta técnica? Pues no hay menor duda de que es la forma de abordar y originar temas de investigación. Bien, la naturaleza de estos documentos pueden ser diversas. Algunas son de forma personal, de otras de manera institucional o grupal y otras tantas de maneras formales o informales. Esta naturaleza documental, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite el análisis documental? Pues lograr el encuadre que se supone en un principio vamos haciendo alusión para entender o ir guiando nuestro mapeo de investigación. Ahora bien, el análisis documental se desarrolla en 5 etapas. La primera es llamada de rastreo e inventario. Es acerca de los documentos existentes y disponibles, qué es lo que hay. Ahora la segunda es donde se hace una clasificación de los documentos ya identificados. Posteriormente se realiza una selección de los documentos que sean pertinentes para el propósito de nuestra investigación, es decir, que estén vinculados a nuestro tema de estudio. La cuarta se realiza con una lectura bastante profunda del contenido de los documentos ya seleccionados previamente, pues para extraer elementos de análisis y consignarlos en memos o notas que registren algunos patrones, tendencias o contradicciones que podamos ir descubriendo, ¿no? Y finalmente, pues podemos hacer, o más bien realizamos una lectura cruzada y comparativa de los documentos ya seleccionados y estudiados a profundidad. 4.2.2.2 La encuesta etnográfica. Bueno, es una técnica que toma como preocupación la articulación del análisis de las dimensiones culturales, y cuando hablamos de culturales nos referimos a cuestiones simbólicas y materiales de cierta comunidad, en contraste a la realidad humana a la que estamos sometiendo nuestra investigación. Bien, Spradley es uno de los principales exponentes respecto a que existe la idea central de que se debe de contar con un inventario de temas culturales que a la hora que nosotros vayamos al trabajo de campo nos permita realizar un barrido de esas dimensiones que ya hayamos vislumbrado con anterioridad. Bien, este inventario nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el alcance de nuestra investigación. Y pues Spradley nos dice que existe
él distingue más bien 5 procesos, de los cuales los 3 primeros pues conciernen completamente a la encuesta etnográfica. Y estos son la selección del proyecto, el planteamiento de las preguntas concernientes al proyecto elegido, la recolección de datos, la elaboración de los registros pertinentes, el análisis de los datos y finalmente la escritura del informe de investigación etnográfica. También este autor nos plantea que lo que tiene que tener en mente el etnógrafo es considerar el alcance de esta investigación desde un principio. Y de acuerdo a esto, pues se va a ir desarrollando una continua etnografía que puede partir de lo micro y llegar a lo macro. Los objetos de análisis siempre van a variar y entonces desde el estudio de las sociedades complejas y de múltiples comunidades o instituciones sociales o situaciones sociales, para el caso de la macroetnografía, podemos llegar hasta el abordaje de algo que llamamos microetnografía, es decir, el estudio de una sola sociedad de manera local. Por eso decimos que el alcance de la investigación la podemos predeterminar según lo que vayamos observando, ¿no? Podemos hacer macroetnografía o la microetnografía. La macro no es otra cosa que el análisis comparativo y la micro el análisis focalizado o selectivo de una comunidad. La observación no participante y registro estructurado de observación. Bien, esta es una herramienta de trabajo muy útil, especialmente en las primeras fases de nuestra investigación de corte cualitativo. Bien, recordemos que lo que buscamos nosotros como investigadores es ubicarnos dentro de una realidad sociocultural, pues, que vamos a estudiar, ¿no? La observación no participante entonces permite apoyar el mapeo sin exponer al investigador a una descalificación por algo llamado incompetencia cultural, ¿no? Contar con algunos registros o algunos elementos básicos acerca de la realidad humana que vamos a estudiar nos permite focalizar de manera más específica la etapa de observación participante o análisis en profundidad que vamos a realizar y que va a ser relevante para nuestra investigación. Ahora, el trabajo de campo no es muy amplio y para ello se han creado o preestablecido algunos patrones o paradigmas de búsqueda. Están clasificados como en 4 principales patrones, ¿no? Primero, la caracterización del entorno físico y social. El segundo, la descripción de interacciones entre actores, o sea, es decir, qué es lo que hacen las personas de ese lugar. La identificación de tácticas y estrategias de interacción, es decir, cómo lo hacen. Y la observación participante. Estas pueden ser con entrevistas directas, es decir, yo como investigador, ¿de qué manera voy a obtener esta vinculación con mis actores sociales o mis objetos de estudio? Ahora, existe algo que algunos estudios evaluativos emplean y utilizan como guía, que es algo muy estructurado y seguramente ustedes también lo han utilizado. Es el famoso checklist, que así le dicen en inglés, y nosotros podemos traducirlo como la lista de chequeo. Esto también es importante llevarlo cuando nosotros realizamos este tipo de observación no participante y pues es el registro estructurado, ¿no? 4.2.2.4 observación participante y diario de campo. La observación participante ha surgido como una alternativa distinta a esas formas de observación de manera convencional, ¿no?
Su diferencia fundamental con el anterior modelo de observación es en que se preocupa más por las características, por realizar un trabajo desde adentro de las realidades humanas que este investigador pretende abordar, en contraste con las miradas externalistas de las formas de observación no interactivas. Bien, la observación participante pues es la principal herramienta de trabajo de la etnografía y se apoya para registrar algunas impresiones en el llamado diario de campo, que no es otra cosa que registro continuo y constante y a su vez acumulativo de todo el acontecimiento durante la vida del proyecto de investigación. Bien, esta observación participante es una estrategia flexible de apertura y cierre. Emplea para definir el problema de investigación con referencia a la vida cotidiana de las personas. Esto quiere decir que puede comenzar como un problema general para que más tarde lo podamos definir en algunos escenarios muy específicos para analizar. O puede ser que iniciemos con un escenario cultural o una situación humana muy específica y de ahí expandirnos a un problema más general en el que se convierta en objeto de investigación. En el primero o en el segundo de los casos, pues el estudio de los problemas depende más de la forma de las preguntas, de cómo estas son dirigidas, refinadas, elaboradas y focalizadas en el proceso de la recolección de datos. Bien, seguimos con el mismo tema de la observación participante y el diario de campo. Aquí hay un término que introducimos o que introducen los autores que se llama muestreo teórico y tiene que ver con aquel espacio físico y social del escenario de estudio que identificamos en algunas situaciones para ser observadas dentro de nuestra investigación. Es importante que pues este acceso físico y social esté preestablecido por decisiones adoptadas, sustentadas en algunas teorías y metodologías específicas que sean defendibles. Ahora sí, cuando accedemos a este concepto de muestreo teórico, estamos hablando de una forma de muestreo no probabilístico que depende de las habilidades de nosotros como investigadores para hacer decisiones o tomar decisiones acerca de qué observar, en qué nos vamos a basar para observar, cuáles son los criterios como oportunidad o interés personal del investigado, entre otros, ¿no? Como la naturaleza del problema. Ahora bien, el planteamiento anterior nos lleva a emprender que la problematización o el tema de lo humano se realiza por la investigación cualitativa en general y la etnografía de manera particular y pues responde a un proceso de creciente delimitación y elaboración que depende para el avance de las claridades que el investigador etnográfico va obteniendo sobre las realidades del objeto de análisis. La observación participante y algunos tipos de muestreo. Bien, esta parte me gusta mucho. En algunas de las clases presenciales y otras grabaciones he hablado acerca de esta técnica llamada bola de nieve, que la podemos visualizar literal como una bola de nieve que viene creciendo constantemente conforme va pasando el tiempo y va deslizándose, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que trata de buscar esta técnica? Pues los fenómenos que están ocultos, lo que está encubierto, lo que desconocemos de manera general.
¿no? A veces el observador participante debe recurrir pues a tipos de muestreos específicos desde un punto de vista de un observador externo, y entonces se tiene que acudir a este tipo de muestreo. Y pues la idea básica está en iniciar la obtención de información a partir de un caso conocido o de una persona, y a través de este lograr la identificación y realización de otros casos diferentes para observar. Como su nombre lo indica, es un fenómeno objeto de observación que tiende a crecer mediante esta estrategia de muestreo. Un ejemplo muy claro se los había dado en una de las grabaciones anteriores, cuando les comenté que para la tesis titulada Motivos de Estudios, Prácticas Universitarias, Trayectorias Escolares, Formas de Transitar en la Universidad, realizada por una servidora, utilizamos la técnica bola de nieve para saber por qué los estudiantes asistían a la universidad. Entonces, primero con esa pregunta nos fuimos a la zona B, entrevistamos o preguntamos a un estudiante, el cual nos dijo, no, pues mi motivo de estudio es personal. ¿Por qué? Porque me gusta, creo que tengo las cualidades, las actitudes y las aptitudes. Vamos con un segundo estudiante y nos dice, no, pues yo busco estudiar, por ejemplo, medicina, porque mis papás tienen, todos son médicos y tienen una clínica, entonces yo la voy a heredar y por eso estoy estudiando medicina. Vamos a un tercer estudiante y nos dice, no, pues yo estudio en la Facultad de Música porque todos mis compañeros de la prepa se fueron ahí. Vamos con un cuarto estudiante y nos dice otra cosa, y así sucesivamente hasta que lleguemos al punto de que se repita la información del por qué los estudiantes asistían a la universidad. Como resultado, tuvimos 5 motivos principales que pudimos vislumbrar a través de las respuestas de estos estudiantes. El primero era un motivo de corte económico, porque eran las carreras más económicas y podían solventarlas sus familiares. La otra es por motivos familiares, dado que vienen de un estirpe, por ejemplo, de maestros. Otro eran motivos laborales, porque esa carrera les permitía ascender con la credencialización a un mejor puesto. Otro era motivos personales, que creían que ellos tenían las actitudes y aptitudes para desempeñar esa carrera, y otros eran motivos sociales, que nada más iban a la universidad porque ahí se encontraba sus mejores amigos, ¿no? 4.2.2.4.2. La validez y la confiabilidad de la observación participante. Según Wiseman, esta validez puede establecerse a través de procedimientos y estrategias como los que aquí se exponen. Son 6. El primero, el chequeo, que él nos dice que es mediante múltiples procedimientos y formas de evidencias, tales como el contacto con la experiencia directa y la observación realizada por diversas formas de entrevista y apoyos a distintos informantes. El empleo de artefactos y diversos documentos. Aquí nos dice que Deci les llamaría esto triangulación. Ahora, el segundo procedimiento sería preguntarse qué tan eficaz fue o no los procedimientos que el investigador anticipó para acceder al mundo interno de estos actores sociales. El tercero nos habla acerca de describir y discutir completamente los procedimientos adoptados para recolectar la información. De este modo, el investigador está obligado pues a discutir para el lector las relaciones entre procedimientos empleados y los resultados obtenidos, analizando e incluyendo las ventajas y limitaciones de estos procedimientos. El cuarto es poner a disposición de quien esté interesado la discusión explícita y detallada de los procedimientos de estudio, de modo que los mismos puedan ser objeto de debate y prueba a través de lecturas del informe final.
El quinto sería probar los conceptos importantes identificados o elaborados en el curso de la investigación en contra su uso actual de la vida cotidiana de los actores sociales involucrados. Y finalmente, pues realizar el contraste mediante un reestudio independiente cuando sea posible acerca de los hallazgos y resultados y conclusiones que se hubiesen obtenido a través de la observación. La entrevista individual y estructurada. Bien, no es otra cosa que la preparación anticipada de la guía del cuestionario y busca proteger la estructura y los objetivos de nuestra entrevista. Según McCracken, tiene 4 puntos muy específicos, ¿no?, acerca del papel de la entrevista individual estructurada. El primero, pues, es asegurar cubrir todo el terreno o tema de investigación en el mismo orden para cada entrevistado, cuidando de manera consistente el contexto conversacional de cada entrevista. La segunda función es cuidar el itinerario requerido para mantener la distancia como entrevistado. La tercera función va a consistir en establecer los canales para la dirección o delimitación del discurso a seguir. Y finalmente, la función es permitir al investigador prestar toda su atención al testimonio del entrevistado. 4.2.3. Entrevista individual en profundidad. Es el instrumento preferido, podríamos decir, y también es el básico de la investigación enfocada a las historias de vida o la teoría fundada. Por lo regular, se realiza varias sesiones con una misma persona y se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta generadora de una amplia, pues un amplio relato que no se debe de sesgar y que va a servir como base para la profundización del tema a seguir, ¿no?, en nuestra investigación. En este sentido, se considera que la propia estructura con la que la persona entrevistada presenta su relato es portadora en ella misma de ciertos significados que no deben alterarse con ninguna directividad muy alta, particularmente esto lo repetimos en cada proceso de la entrevista, de las entrevistas. 4.4, la entrevista de grupo focal. Es una técnica de recolección de información que en los últimos años ha recibido más atención y más uso, particularmente en las investigaciones aplicadas, más en los campos de marketing o estudios de mercadeo. La entrevista de grupo focal busca la recolección de información de carácter masivo o colectivo, muy diferente a la entrevista a profundidad que se hace de manera personal. Para este tipo de herramientas utilizamos una entrevista semiestructurada que implica, pues, considerar un número de grupo que se vayan a constituir como una unidad de análisis específica. Asimismo, nos implica determinar un tamaño específico de grupos, seleccionar los participantes y ver qué tan fuerte va a ser el involucramiento del investigador. 4.2.5. El taller investigativo. Bueno, esta es una estrategia de particular importancia en los proyectos de investigación-acción participativa. Su fortaleza principal estriba en la posibilidad de brindar, abordar desde una perspectiva muy integral y participativa situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo social. Esto incluye, a partir del diagnóstico de tales situaciones, hasta la definición y formulación de un plan específico de cambio o desarrollo, pasando por etapas intermedias, por identificación y valoración de alternativas que sean viables para la acción. Lo cual significa que el taller no es solo una estrategia de recolección de información, sino también de análisis y de planeación.
La operatividad y la eficacia de esta estrategia requiere un alto compromiso de los actores y una gran capacidad convocatoria de animación y conducción de los investigadores. Ahora bien, el proceso del taller investigativo al que mencionamos o al que nos referimos está dividido en 4 etapas. El primero es el encuadre, el cual permite identificar y relacionar personalmente a los participantes, plantear los objetivos, las metas del taller, proponer y discutir una metodología y una agenda de trabajo para lograr estos objetivos y alcanzar metas. Aquí se definen los tiempos que se dedicarán a cada uno de los momentos acordados y también se estimula a los participantes para que pongan su mejor empeño en las tareas propuestas. La segunda etapa es el diagnóstico de la situación o la realidad de nuestro objeto de análisis. Es necesario contar con una guía escrita preparada con mucha anticipación por parte del investigador que oriente la producción del diagnóstico en cuestión. Esta puede adoptar diversas formas dependiendo de los factores tales como la heterogeneidad u homogeneidad cultural de los grupos que hayamos involucrado y el tiempo que se dispone para realizar la totalidad de los talleres, la existencia de los diagnósticos previos y claro también el nivel complejo de la situación o realidad a trabajar. La tercera etapa la llaman diagnóstico para identificar o identificación, para identificar y analizar las líneas de acción que puedan transformar la situación presente a situaciones deseadas de acuerdo a los objetivos y metas trazados. Aquí es donde examinamos la viabilidad y la conveniencia de cada una de las alternativas de acción que hayamos identificado y hayamos propuesto para llevarlas a cabo. Finalmente, la etapa de la estructura y plan de trabajo se lleva a la práctica en acciones ya definidas en la etapa previa. Algo importante aquí es mencionar el logro del compromiso de las partes se llevará a cabo si realmente están bien representados por ellos, ¿no? Es decir, si todas las acciones que se están planteando las llevan a cabo tal y cual están establecidas en tiempo y forma. Jóvenes, esto fue todo por el día de hoy. Es la primera parte de la unidad 4, la implementación de gestión de los procesos de investigación social cualitativo. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy para servirles en mi correo fiurpa7@hotmail.com. Buen día.